Hola de nuevo, Infonauta. Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. En esta ocasión vamos a ver cuáles son las estrategias que utilizo yo para ganar más y más rápido en Rollercoin. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! No olvides, en primer lugar, que como siempre te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. Bien, vamos a entrar en coger experiencia. Recuerda que estamos en el pase de la tercera temporada. Y es muy importante hacer todas las tareas diarias para obtener los regalos que están marcados como free. Si obtenemos el pase upgrade, lo que haremos será obtener todos los regalos que hayamos superado. Y el premium nos dará absolutamente todos los regalos que ofrecen sin necesidad de hacer ninguna prueba. Como ves, hoy ya he ganado 21 partidas. Lógicamente, hacer las 100 implica también haber hecho las 50, es decir, que con que hagas 100 ya tendrías las dos primeras pruebas. Y de los dos juegos que nos están pidiendo hoy, yo no voy a hacer el 2048 coins porque ese juego a mí se me atraganta. Bueno, vamos a ver las piezas. Recuerda que 2 de los 3 servidores que tengo los he obtenido del mismo modo que se obtienen estas piezas que nos aparecen después de ganar algunas partidas. Así que es muy importante conseguirlas. Y ya teniendo servidores, como es lógico, cobra importancia el botón de recarga de electricidad, ya que teniendo servidores vamos a tener una cancha de 5 días que se van agotando y en cualquier momento podemos pulsar este botón para recargar al máximo la potencia de electricidad de nuestra instalación en Rollercoin. Bueno, empecemos con el primer juego que se llama CoinClick. Básicamente, yo te recomiendo, primero, no dejar que las monedas lleguen a los clavos, eso te ayudará mucho a ser más productivo y sobre todo, cuidado porque si le das a una bomba terminará la partida o si cualquiera de las monedas llega al suelo. Yo lo considero uno de los juegos más sencillos y fáciles que hay en el Rollercoin y como casi todos, no vamos a tardar ni un minuto en hacerlo. Como es lógico, a medida que vayamos avanzando por los niveles de este juego, todo se va a ir acelerando, va a ser más difícil e incluso las monedas se van haciendo un poco más pequeñas. En resumen, como le pasa a todos los juegos, realmente a medida que avancemos de nivel, va a ser cada vez más difícil. Por eso, yo recomiendo ir haciendo uno a uno cada una de las partidas. Bien, una vez ganamos, le damos a Game Power, esperamos a que se envíen los datos y cruzamos los dedos a ver si nos da algún regalo o algún premio. Bien, nos acaba de dar potencia extra, 300 gigahash por segundo durante 24 horas. Le damos a Collect. Pulsamos en elegir otro juego y continuamos con los juegos de la lista, ya que los voy a hacer todos. Simplemente me voy a ir saltando el 2048 coins, que es el que a mí particularmente se me atraganta. Ahora vamos a continuar con el siguiente de la lista, que sería Token Blaster, el típico juego de marcianitos de las máquinas de los años 80. Básicamente, mi consejo con este juego es, en mi caso, prefiero utilizar las teclas comparado con el ratón. Y bueno, aquí lo único que tenemos que hacer es jugar la partida. Básicamente aquí no te puedo dar ningún consejo. Yo, el único consejo quizás que te pueda dar es que voy recorriendo de izquierda a derecha, sobre todo centrándome en no chocar con las naves que vuelven hacia arriba, porque los disparos son fáciles de esquivar y las naves también, pero en alguna ocasión, por querer coger algún modo de disparo nuevo, me suelen dar. Bien, no obstante, no lo hago mal. Una vez ganamos la partida, como siempre, le damos a Game Power y lo mismo, vamos a esperar a ver si obtenemos un regalo o un premio. Bueno, también hemos conseguido un ventilador raro. Muy bien, le damos a Collect, no lo olvides. Vamos a seleccionar el siguiente juego. Y ahora es Flappy Rocket. Básicamente, el único consejo importante es que cuando vayas a empezar la partida, el ratón no lo pongas en la zona central. Es decir, ponlo en la parte inferior. ¿Por qué? Porque a mí me ha sucedido echar la partida y estar acostumbrado a saltar a una determinada cadencia o frecuencia y encontrarme con que
acabo la partida y acabo pulsando el botón de repetir. Y como ya dije en alguna ocasión, solo debemos utilizar el botón de repetir la partida si no la hemos ganado, ya que si la hemos ganado y le damos a repetir, es como si no lo hubiéramos hecho en ningún momento y tenemos que rehacer para obtener los puntos. Bien, como ves, dejo el ratón en la parte inferior. Le damos a obtener potencia. Vamos a ver si en esta ocasión también tenemos algún premio o algún regalo. Recuerda que esto es lo que nos da los regalos de los pases. ¿Ves? Otra vez potencia extra, 200 GHz por segundo por 24 horas. Vamos a elegir el siguiente juego. Vamos a ver, sería Cryptonoid, que es un juego prácticamente igual al Arkanoid. Aquí no te puedo dar muchos consejos, salvo, por ejemplo, que yo no cojo la opción de que se me pegue pegado en la raqueta la bola porque no me gusta, me hace perder tiempo. Otro consejo sería que nada más empezar la partida hagamos un clic para soltar la pelota cuanto antes. Y por supuesto, aquí en muchas ocasiones, en lugar de ir a la contra con la pelota, deberíamos dejarla girar a favor, ¿vale? De tal forma que, quieras o no, el descuadre de la pantalla va a hacer que choque una u otra vez. Bien, le vamos a dar a obtener la potencia. Vamos a ver si ahora también tenemos suerte, porque realmente lo que nos gustaría es que nos tocara siempre, ¿verdad? Pero eso no puede ser. A ver, bueno, pues no, nada. Así que le vamos a decir, seleccionamos el siguiente juego. Coin Match. A ver, aquí sí hay cosas que explicar. Primero, si hacemos que 3 fichas o 3 monedas estén en línea, lógicamente van a desaparecer. Pero si son 4, desaparecerá la fila o la columna. Y si son 5, desaparecerán todas las fichas de ese tipo del tablero. ¿De acuerdo? Digamos que esos serían los 3 factores a tener en cuenta. Le damos a obtener potencia. Vamos a cruzar los dedos una vez más para ver si nos da un premio. Básicamente hacer toda la ronda, que son 10 juegos distintos, no llego a 10 minutos. Elegimos el siguiente juego, que sería Crypto Hamster. A ver, aquí solo recalcar que yo básicamente lo hago con el teclado y por supuesto que saltando y rebasando el límite de la derecha apareces por la izquierda y viceversa. Tenlo en cuenta para ir a las plataformas que más te interese y así poder ganar en este juego. ¿De acuerdo? Por otra parte, es importante que recuerdes de vez en cuando disparar, aunque no veas enemigos, precisamente para deshacerte de ellos a medida que vas escalando hacia arriba, que es tu objetivo, llegar a la meta que te está marcando en la vertical de la derecha. Ya está, ya he llegado, pulsamos en obtener potencia, vamos a esperar a ver si nos da algún regalo, vamos a ver si hay suerte, a ver, sí, otra vez. Potencia gratuita, aquí tenemos unos cuantos gigahertz más por segundo que van a durar 24 horas. Voy a elegir el siguiente juego. Como he dicho antes, me voy a saltar el 2048 coins y voy al coin flip, que es el de parejas de cartas. Básicamente, aquí el único consejo es que vayas recordando cuáles son las cartas que te quedan, ¿de acuerdo? Recuerdo que queda Binance, hago Litecoin, Monero, Classic, quito Monero y recuerdo que es Binance Classic, quito Bitcoin, Binance está aquí arriba y Classic aquí a la izquierda. Ya está. Muy bien, le damos a obtener potencia. Vamos a ver si tenemos suerte. Observa que no estoy cortando ninguna toma precisamente para que veas lo que tardo realmente en hacer una ronda completa, que serían 10 partidas. Elijo el siguiente juego. Ahora vamos con Dr. Hamster, vamos a darle a empezar y aquí básicamente, como si fuera un Tetris, tenemos que eliminar las fichas que nos dicen el recuadro de la derecha, de modo que yo utilizo las fichas o monedas del mismo color para completar 4, en este caso, hacer la columna con 4 de esas monedas. Como este es azul, voy a hacer lo mismo con el azul. Y ya está, ya habríamos terminado esta partida. Como ves, hemos tardado segundos.
Le damos a obtener la potencia, vamos a esperar a ver si nos da un regalo esta vez. Vamos a ver. No, bueno, seleccionamos el siguiente. Vamos a bajar y tenemos Token Surfer, que básicamente aquí lo que hay que saber es que hay un doble salto. Es decir, si estamos sobre una superficie válida, al primer clic hacemos el primer salto y antes de caer, si pulsamos otra vez, hacemos un segundo salto en el aire. Esto es válido en cualquier superficie pisable, como por ejemplo el suelo o incluso el pájaro que viene a intentar matarnos o a intentar chocar con nosotros. Recuerda que tienes 3 vidas, de modo que en alguna ocasión no te preocupes si pierdes alguna vida. Eso sí, ten en cuenta cuántas tienes para no arriesgarte demasiado. Y si no lo consigues, como siempre, dale a rehacer la partida, al replay. Ya está, ya estamos a punto. Ya está. Le damos a obtener potencia. Vamos a ver si esta vez nos da un regalo. Aunque no vamos mal de regalos, ¿verdad? Bien, pues nos ha dado un por 2 de potencia durante otras 24 horas. Bien, y me queda, por último, Lambo Rider. Básicamente, con teclas utilizamos la tecla hacia arriba y hacia abajo y ya está. Aquí poca aclaración puedo hacerte. Básicamente tienes que utilizar la intuición. Yo recomiendo ir por el carril central, dado que así tenemos mayor accesibilidad a los otros 2 carriles, ¿de acuerdo? No es un juego difícil, básicamente ninguno es difícil, pero este, igual que el primero de los que hemos visto, sí nos lleva a tener que completar la cantidad de monedas o la cantidad de tiempo, pero en muchos otros, como hemos podido observar, en realidad puedo terminar el juego mucho antes que llegar al tiempo límite de esa partida para poder obtener la partida ganada o perdida. ¿Bien? Bueno, como ves, no es nada difícil. Como ves, conseguir puntos, experiencia y muchos regalos en esta tercera temporada es sencillo. Quedan 50 días, creo, no lo sé exactamente, pero yo te recomendaría que hicieras uso de esta temporada, de la obtención de experiencia, ya que así vamos a poder obtener mucha mayor potencia de minado para el siguiente tramo de la temporada 4. ¿De acuerdo? Si esta información te ha sido de ayuda, dale like y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2.